Mis mañanas siempre han sido iguales. El mismo café, la misma ruta por las calles que han visto crecer mis silencios, el mismo nudo en el estómago ante la idea de otro día que pasaría sin que nadie realmente me viera. Me llamo Benim y durante mucho tiempo mi vida fue una colección de rutinas meticulosamente construidas para protegerme de cualquier cosa que pudiera desestabilizar el frágil equilibrio de mi existencia oculta. Vivía en el corazón de una ciudad bulliciosa, un lugar donde millones de historias se entretejían, pero la mía, la sentía, permanecía en un rincón oscuro, sin atreverse a salir a la luz. Recuerdo caminar entre la multitud, sintiendo el pulso de la ciudad bajo mis pies, y a la vez una distancia inmensa entre yo y el resto del mundo. Veía parejas de la mano, amigos riendo, familias compartiendo un helado, y en cada escena una punzada de anhelo. ¿Sería posible para mí, un día, sentir esa misma libertad, esa misma conexión sin miedo? Mi mayor temor no era estar solo, sino ser descubierto, ser juzgado, ser rechazado por ser quien realmente era. Ese miedo era un ancla pesada que me arrastraba hacia el fondo, impidiéndome nadar hacia la superficie. Pasaron los años y la soledad se convirtió en una compañera familiar, casi cómoda. Me volví bueno en el arte de la disimulación, en sonreír cuando mi alma lloraba, en asentir en conversaciones sobre temas que no me tocaban, en crear una fachada tan perfecta que ni yo mismo a veces sabía dónde terminaba la máscara y dónde empezaba Benim. La ciudad era mi refugio y mi prisión. Sus luces me ofrecían anonimato, pero sus sombras me recordaban lo solo que estaba en mi propio universo. Un martes, de esos que prometen ser tan anodinos como el resto, todo cambió. O al menos empezó a cambiar. Iba tarde, como de costumbre, dirigiéndome a una reunión que sabía sería interminable. Mi mente estaba en los números, en las presentaciones, en la lista de tareas pendientes. No vi a nadie, no presté atención a nada, hasta que, de repente, un choque. No fue violento, más bien un roce inesperado, un tropiezo que nos hizo tambalear a ambos. Mis papeles cayeron al suelo, esparciéndose como hojas de otoño. «Mil disculpas», escuché, y levanté la vista. Y ahí estaba él, Leo. Sus ojos eran de un color miel cálido. Su sonrisa, un poco avergonzada, iluminaba su rostro. Llevaba una camiseta de una banda que me encantaba, algo que inmediatamente me pareció una coincidencia demasiado bonita para ser real. Se agachó para ayudarme a recoger los papeles, y nuestras manos se rozaron. Fue una chispa, una corriente eléctrica que me recorrió el brazo y me llegó directo al pecho. Mi corazón, que llevaba años latiendo a un ritmo monótono, de repente dio un salto. «No te preocupes», dije, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba. Me sentí torpe, como un adolescente. Él me entregó el último papel. Nuestros dedos se tocaron de nuevo, y esta vez sentí que la conexión era innegable. Había algo en su mirada, una profundidad, una gentileza que me desarmó al instante. Me miró a los ojos, no con curiosidad, sino con una especie de reconocimiento, como si me hubiera visto antes, en algún sueño o en algún lugar que solo nosotros conocíamos. Intercambiamos unas pocas palabras, una disculpa aquí, una risa nerviosa allá, y luego, antes de que pudiera pensar en qué decir o hacer, él sonrió una última vez, se despidió y siguió su camino. Lo vi desaparecer entre la multitud y me quedé allí, parado en medio del torbellino de la ciudad, con mis papeles en la mano y mi corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué había logrado, en un instante, romper la armadura que tanto tiempo me había costado construir? Ese día, la reunión fue un borrón. Mi mente regresaba una y otra vez a esos ojos color miel, a esa sonrisa. Sentía una mezcla de euforia y pánico. Euforia por la posibilidad de algo nuevo. Pánico por lo que ese algo nuevo podría significar para mi vida tan cuidadosamente protegida. Me regañé a mí mismo por ser tan ingenuo, por dejarme llevar por un encuentro fugaz. Pero el recuerdo de su tacto, la calidez de su mirada, era persistente. Los días siguientes fueron una tortura dulce. Caminaba por la ciudad con una nueva atención,
buscando su rostro entre la gente, anhelando otro encuentro casual. Me sentía ridículo, pero no podía evitarlo. La chispa que había encendido en mí se negaba a apagarse. Mi rutina, antes tan sagrada, ahora se sentía vacía, desprovista de la emoción que él había inyectado en mi existencia. Y entonces, una semana después, lo vi de nuevo. Estaba sentado en un banco del parque donde yo solía almorzar, leyendo un libro. Mi corazón dio otro brinco. Esta vez la oportunidad era mía. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que me hacían temblar las manos. «Disculpa», dije, acercándome. Él levantó la vista y sus ojos se abrieron un poco al reconocerme. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. «El hombre de los papeles», dijo, y me sentí estúpido por la alegría que me invadió al escuchar su voz. «Benim», le respondí, extendiendo la mano. «Y tú eres Leo, ¿verdad?» Él asintió, estrechando mi mano con una firmeza que me tranquilizó. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio cómodo, cargado de una expectativa palpable. Ese día hablamos durante horas, compartimos historias sobre nuestros trabajos, nuestros sueños, nuestras pasiones. Descubrí que era un artista, un soñador, alguien que vería el mundo con una sensibilidad que me conmovía profundamente. Hablamos de música, de libros, de los rincones secretos de la ciudad. Sentí que podía ser yo mismo con él, algo que no había experimentado en años. No tuve que fingir, no tuve que ocultar. Sus preguntas eran genuinas, su escucha atenta. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestras vidas se entrelazaron de una manera que nunca creí posible. Nuestras citas eran simples pero significativas. Paseos por la orilla del río al atardecer, cenas en pequeños restaurantes escondidos, noches enteras hablando bajo las estrellas desde mi balcón. Cada día con Leo era un descubrimiento, no solo de él, sino de mí mismo. Me animaba a ser más valiente, a explorar mis propios intereses, a no tener miedo de mis propias opiniones. Pero, a pesar de la felicidad que me inundaba, la sombra del miedo nunca se fue del todo. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué pasaría si mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mi familia, descubrían la verdad sobre Benim y Leo? La sociedad, para mí, siempre había sido un juez implacable. Había crecido en un entorno donde ser diferente era sinónimo de ser defectuoso. Y aunque yo sabía que no era así, esa voz interna, esa voz de la duda y el miedo, era difícil de silenciar. Leo, por su parte, vivía su vida con una autenticidad que me asombraba. Era abierto, honesto, orgulloso de quien era. Nunca me presionó, pero su ejemplo era un faro. Me hacía cuestionar mis propias barreras. Una noche, mientras estábamos sentados en mi sofá, la cabeza de Leo apoyada en mi hombro, me armé de valor. «Leo», comencé, mi voz apenas un susurro. «Tengo miedo». Él levantó la cabeza y me miró con esos ojos cálidos. «¿Miedo? ¿De qué, mi amor?» «Miedo de que nos vean, de que la gente sepa», confesé, y sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida he vivido con miedo a ser yo mismo, a que me rechacen, a que me juzguen. Leo me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos. «Benim, no hay nada de qué avergonzarse. Nuestro amor es hermoso, es real, y si alguien no puede verlo, ese es su problema, no el nuestro». Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, pero la herida era profunda y la sanación no sería instantánea. El verdadero punto de inflexión llegó durante el desfile del orgullo de la ciudad. Leo siempre había participado, y este año me invitó a ir con él. Mi primer instinto fue negarme. Demasiada gente, demasiada exposición, demasiada visibilidad. Pero algo en la mirada de Leo, una mezcla de esperanza y comprensión, me hizo dudar. Me di cuenta de que no ir sería, de alguna manera, rechazar una parte de él, y más importante aún, rechazar una parte de mí que estaba empezando a despertar. «Vamos», le dije, sorprendiéndome a mí mismo. El día del desfile, la ciudad se transformó en un arco iris de colores, música y alegría. Al principio me sentía como un impostor, un intruso en un lugar de celebración que no me pertenecía del todo. Mantuve las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Leo, en cambio, estaba radiante,
saludaba a sus amigos, bailaba al ritmo de la música y me sonreía constantemente, invitándome a unirme a la fiesta. En un momento, mientras la multitud coreaba y la energía era contagiosa, Leo me tomó de la mano. No fue un roce accidental esta vez, fue un agarre firme, amoroso, público. Mi corazón se disparó. Miré a mi alrededor esperando las miradas de juicio, los susurros. Pero lo que vi fue diferente. Vi sonrisas, vi aceptación, vi amor en cada rostro. Vi a personas como yo, que habían encontrado su voz, su lugar, su familia. Y entonces sucedió. Solté la mano de Leo por un instante, no por miedo, sino para rodear su cintura y atraerlo hacia mí. Lo besé. Ahí, en medio del desfile, bajo el sol brillante y los aplausos de la multitud, lo besé. Fue un beso lleno de años de silencio, de miedo, de anhelo. Un beso que decía, aquí estoy, esta es mi verdad, este es mi amor. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de una alegría inmensa, liberadora. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, un peso que había cargado toda mi vida. La ciudad, que antes había sido mi prisión, ahora se sentía como mi escenario, un lugar donde podía ser yo mismo, libremente, con la persona que amaba. Desde ese día, mi vida ha sido diferente. No digo que todos los miedos hayan desaparecido por completo. Las viejas heridas tardan en cicatrizar, y el mundo exterior a veces sigue siendo un lugar desafiante. Pero ahora tengo a Leo a mi lado, y tengo una fuerza interior que no sabía que poseía. Hemos construido nuestra propia burbuja de amor y respeto, y desde ella enfrentamos el mundo juntos. Ahora, cuando camino por las calles de la ciudad, ya no me siento invisible. Me siento parte de algo más grande, parte de la vibrante tapicería de historias que se tejen a mi alrededor. A veces veo a jóvenes con miradas de incertidumbre, con el mismo miedo que yo una vez sentí, y quiero decirles, no estás solo, tu historia importa, tu amor es válido. Mi vida con Leo no es un cuento de hadas sin problemas, pero es real. Es un amor forjado en la paciencia, en la comprensión, en la valentía de ser auténticos el uno con el otro y con el mundo. Él me enseñó que la verdadera libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Me enseñó que el amor, en su forma más pura, es un acto de valentía. Y así, Benim, el hombre que una vez se escondió en las sombras de la ciudad, ahora camina bajo su sol, de la mano de Leo, con el corazón abierto y el alma en paz. Nuestra historia es solo una de las muchas, pero para mí es el universo entero. Y cada día, al despertar, doy gracias por ese pequeño choque en el corazón de la ciudad que lo cambió todo, por ese encuentro que me permitió, finalmente, encontrarme a mí mismo.